¿Preparado para competir invirtiendo en bolsa, acciones, ETFs, opciones o futuros, realizando operaciones de compraventa de forma ficticia? Pon a prueba el inversor que llevas dentro en la primera edición del Intereconomía Trading Game del 29 de noviembre al 17 de diciembre. Más información, bases y condiciones en intereconomía.com/torneo. En capitalideas.es. Ojo al patio. ¿Sabías que instalar placas solares puede ayudarte a ahorrar hasta un 70% en tu factura de la luz? Y eso nos gusta un 100%. Para más consejos, no te pierdas Ojo al patio en las redes sociales de Naturgy. Un contenido para ayudarte a ahorrar, sea cual sea tu energética. Naturgy. ¿Quieres operar en el mercado americano con tiempo real gratis? Disfruta de tiempo real gratuito de hasta 10 posiciones en los contratos de futuros más populares de CME Group. Abre tu cuenta real ahora sin saldo mínimo ni comisión de mantenimiento y empieza a operar. ebroker.es. Reinventando el trading. Producto financiero que no es sencillo y puede ser difícil de comprender. ¡Guau! ¡Oh! ¡Wala! Sí. Así suena un viajazo por Argentina o por Japón, por ejemplo. Y si es con un descuentazo de hasta un 12% con Tour Mundial, mejor. Venga, que pasarte el día entero flipando, es lo que tiene estar de vacaciones con Nautalia Viajes. Si te gusta el séptimo arte, Vivir de Cine es tu programa. Dirigido y producido desde Hollywood por José Ignacio Cuenca y presentado por María Ayer. Toda la actualidad del cine, estrenos, festivales y críticas, sin olvidar los clásicos. Los viernes, de 12:30 a 2:30 de la madrugada, Vivir de Cine, en Radio Intereconomía. Los desayunos de Capital Intereconomía. Las 11:08 de la mañana y arrancamos con nuestros desayunos Capital, nuestra última hora de hoy en Capital Intereconomía, de hoy miércoles, día 22 de noviembre. Lo hacemos hablando de energía. Lo hacemos hablando de biometano con Miguel Mairata, el director de diversificación de negocios en Redexis. Don Miguel, bienvenido, muy buenos días. Muy buenos días. Un placer tenerte por aquí, saludarte de nuevo, verte de nuevo. Me contabas ahora que el panorama está intenso, que tenéis un montón de trabajo, un montón de proyectos y eso va en la buena dirección, ¿no? Eso es fenomenal para las empresas, es fenomenal, para la economía es fenomenal, para la actividad, para el empleo, para la sostenibilidad, en fin. Hablamos hoy de biometano. Primero, para que la gente sepa de lo que estamos hablando, qué es el biometano, cómo se obtiene, tú que sabes explicarlo todo esto muy bien, ¿qué nos puedes contar? Pues el biometano es básicamente gas natural, es la misma molécula, es la molécula de metano, el CH4, pero de origen renovable, obtenido a partir de materia orgánica por la digestión anaeróbica, y eso puede parecer un palabro, pero es prácticamente el mismo proceso que tenemos en nuestro intestino cuando comemos y digerimos la comida, pues eso mismo se hace, pero en un estómago grande, un depósito de cemento grande, con unas cubiertas donde la materia orgánica que introducimos en ese digestor se digiere y en ese proceso de digestión se produce metano. Y disculpadme el símil, igual que las personas producimos metano, las vacas producen metano cuando comen y cuando digieren la comida. Y ese metano lo podemos aprovechar y lo podemos inyectar en las redes de distribución. ¿Para usarlo luego cómo? ¿Dónde? Bueno, para usarlo sustituyendo el gas natural, para usarlo como gas natural, como metano, de tal forma que las redes de distribución de gas en España, que hasta hace poco vehiculaban 100% de gas de origen fósil, ya están, a través de los proyectos de inyección que ya están operativos, ya están inyectando gas de origen renovable, con lo cual estamos convirtiendo en renovable el sistema gasista, igual que el sistema eléctrico se ha ido convirtiendo en renovable, incorporando tecnologías de producción de electricidad renovable. Estamos ahora incorporando tecnologías de producción de gas renovable. ¿Se podría inyectar en la misma red, hablando de infraestructuras, o sería necesario un cambio? Es la misma infraestructura, exactamente la misma, porque la molécula es la misma. Igual que la electricidad renovable, el electrón, la vibración del electrón es la misma, sea
de origen fósil por un ciclo combinado, sea de origen nuclear, sea de origen hidráulico o sea de origen eólico o fotovoltaico. En el caso del gas natural, el origen renovable del gas natural genera metano, la misma molécula exactamente la misma, con lo cual es intercambiable al 100% y es usable al 100% en todos los usos actuales, todos, del gas natural. Ahora te pregunto por esos usos, me cuentas lo que estáis haciendo en Redexis, proyectos, pero por conocer cómo está el biometano, la situación en España. ¿Cuál es su situación? ¿Cuál es el potencial que le veis desde Redexis? Es un negocio al que están llegando cada vez más compañías y vamos conociendo cada día proyectos que van saliendo y apuestas por el biometano. ¿Cuál es la situación ahora mismo? Vamos a ver, España tenía hasta hace poco plantas de biogás ya existentes, de unas 105, 110 plantas existentes de producción de biogás a partir de unos residuos que eran los lodos de las depuradoras, por ejemplo, las estaciones depuradoras de aguas residuales, en algunos procesos industriales, de industrias que tenían sus propias plantas de biogás, pero no se hacía un uso masivo de los residuos orgánicos, por ejemplo, de la actividad ganadera o de la actividad agrícola o de la actividad de transformación del sector primario, ¿no? De tal forma que España, por potencial, por capacidad de generación de residuos, sería el tercer país en Europa con mayor capacidad de producción por detrás de Alemania y Francia, y sin embargo estábamos a la cola de aprovechamiento de esa materia orgánica que se llevaba a vertederos o simplemente pues se le daba un uso que además provocaba emisiones difusas de metano, pues las balsas de los purines en las granjas o el uso de los excrementos del sector ganadero que generaba emisiones, o los vertederos que generan también emisiones de metano, ¿no? Entonces, a través del desarrollo de las plantas de biogás, lo que hacemos es aprovechar todo ese potencial y aspiramos a colocarnos del último país en Europa en desarrollo de plantas a ser de los primeros. Ya, por ejemplo, a nivel de distribuidora, Redexis tiene ya cerca de 200 peticiones de conexión de nuevas plantas de biogás a nuestras redes de distribución, y eso extrapolándolo al país, si todas las distribuidoras tuviesen el mismo número de peticiones, estaríamos hablando del orden de 2.000 proyectos que estarían pensándose en ser realizados, y eso pues implica una producción muy importante. Si España desarrollara todo el potencial de uso de la materia orgánica disponible, podría sustituir el 50% de todo el gas natural que se consume en España, el 50% podría ser sustituido por gas de origen renovable. Eso es una cifra muy importante, teniendo en cuenta que el uso de ese gas renovable en el sector industrial, por ejemplo, facilitaría la descarbonización de procesos industriales que no son descarbonizables por otras vías, como a veces se comenta la electrificación, ¿no? Eso te iba a preguntar, Miguel, ¿qué ventajas tiene el biometano, este gas, frente al gas natural tradicional, para que la gente lo entienda? Pues las ventajas es que los usos son exactamente los mismos, la operatividad es exactamente la misma, las infraestructuras, tanto de distribución, transporte y uso, son exactamente las mismas, pero el metano fósil tiene emisiones de CO2, con lo cual gases de efecto invernadero y cambio climático y todo lo que ello conlleva, y sin embargo el gas renovable es neutro en emisiones de CO2. Quiere decir eso, que el CO2 que se emite cuando se quema ha sido previamente capturado por la materia orgánica que ha dado pie a la producción de ese biogás, ese biometano, ¿no? Vemos, por ejemplo, el ejemplo en el sector porcino. El uso, la producción de biometano a partir de purines del sector porcino es incluso negativo en emisiones. La materia orgánica, el purín que se utiliza para producir ese biogás, si no se utilizase para producir biogás, tendría más emisiones de las que realmente tiene cuando se utiliza el biogás, con lo cual es un sumidero de CO2. ¿Y en cuanto al coste, de qué estaríamos hablando? Bueno, el coste es absolutamente soportado por las empresas que estamos desarrollando los proyectos de biometano. Estamos soportando las inversiones y además en proyectos que son rentables, ¿vale?, sin necesidad incluso de subvenciones, y por tanto el coste del gas natural
es conocido porque son los precios a los que se está comprando el gas en los mercados internacionales, y el coste del metano pues tiene añadido on top de ese precio del gas natural pues el coste de la garantía de origen, de la prueba de sostenibilidad, que es lo que permite abatir las emisiones de CO2 y permite a las empresas no tener que estar pagando por los derechos de emisión de CO2. ¿En Redexis qué proyectos se está llevando a cabo, Miguel, en relación con el biometano? Pues en Redexis aprobamos el año pasado y a principios del 2022 nuestro plan estratégico Energía 26, que contemplaba unas inversiones de 1.000 millones de euros en los próximos 5 años, ¿no? El 22, 23, 24, 25 y 26, y de esos 1.000 millones, cerca de unos 400 millones iban a ir destinados al desarrollo de los gases renovables, principalmente en biometano e hidrógeno verde. Y estamos desarrollando proyectos tanto de biometano como de hidrógeno verde. Tenemos ya una planta en operación en Almazán, en Soria. En poco menos de un año de actividad ya tenemos una planta de operación. Vamos a integrar 2 nuevas plantas en los próximos meses y estamos iniciando la tramitación administrativa de 10 proyectos de biometano ya con suelo identificado, comprometido, con conexiones ya comprometidas, identificadas, ya con todas las documentaciones e ingeniería realizada para obtener las autorizaciones ambientales que nos permitan construir en el 2025 y poner en marcha en el 2026. Los trámites son muy complicados. Bueno, depende de quién los haga. La gente del sector suele decir, o sea, el sector suele quejarse de que la tramitación administrativa y de que todo es muy complejo. Yo creo que depende, todo es tan complejo o fácil como uno quiera hacerlo. Nosotros tenemos un equipo de tramitación en la compañía top, o sea, yo creo que es el mejor equipo de tramitación que puede haber en España y hemos conseguido, pues yo qué sé, en el caso de proyectos de hidrógeno, obtener autorizaciones de construcción de hidrogenoducto en 9 meses, obtener en 6 meses la primera y única autorización para hacer blending de hidrógeno de gas natural. Esa experiencia de tramitación y esa presencia y contacto diario con las administraciones es lo que trasladamos también al desarrollo de las plantas de biogás. Luego las autorizaciones por parte de la administración suelen tardar mucho, se suelen demorar, que es una de las quejas que tenemos cuando hablamos de tardan en que tienes que preparar una documentación que es importante, que lleva unos meses preparar esas documentaciones, se tienen que presentar, tienen que ser analizados por los técnicos de la administración, y yo creo que ahí el acompañamiento que podemos hacer a los propios técnicos de la administración y el contacto diario es lo que permite facilitar el trabajo. Yo creo que si la documentación está muy bien preparada de inicio, le facilitamos también la labor a los técnicos de la administración y, de alguna forma, pues luego hay unos procesos que son inevitables, que es el trámite de audiencia, la información pública, los plazos, las alegaciones, bueno, en fin, hay un periodo que yo creo que en un año tenemos que ser capaces de haber tramitado y haber conseguido los permisos para iniciar la construcción de las plantas de biogás. Nos contabas ahora, Miguel, los proyectos que tenéis ya en marcha en Redexis en relación con el biometano, esa planta en Almazán, esas 2 próximas en los próximos meses, otras 10 en que nos contabas. ¿En qué zonas van a estar? ¿Dónde están previstos que se ubiquen? No sé si hay zonas en España que sean más propicias, más favorables a eso. Bueno, es independiente. Bueno, a esas añadiré las 15 adicionales que vamos a iniciar en el año 2024, con lo cual que ya están previstas y ya están metidas dentro del presupuesto de la compañía para el próximo año. Y me preguntabas en qué zonas. Pues evidentemente las zonas donde hay mayor cantidad de recurso disponible, de sustrato disponible, de materia orgánica disponible para poder desarrollar los proyectos. Los estamos desarrollando básicamente en Castilla-León, en Aragón, en Murcia, Extremadura, Andalucía, Castilla-La Mancha. Tenemos algún proyecto en Navarra, algún proyecto en Cataluña y algún proyecto en Galicia, siempre asociado al sector primario, al sector, obteniendo residuos del sector agroindustrial y ganadero. Hablábamos antes ya de los usos, decías que los mismos que el gas tradicional, el gas natural, por ponerle nombres, por ejemplo, se me viene a la cabeza usos que puede tener el gas, los coches, que es un poco minoritario, pero calefacciones, por ejemplo. Podemos ver, no sé en cuánto tiempo, tú me dices, Miguel, el uso de biometano en la calefacción que tenemos todos en casa, ¿sería factible?
Ya lo está haciendo. No es que sería factible, es que ya se está haciendo, es que ya hay proyectos que inyectan. Nosotros tenemos ya el proyecto en Biolvegas, en la provincia de Soria, que ya está inyectando biometano en nuestras redes de distribución. Hay proyectos como el vertedero de Can Mata, que ya está generando, Torres Santa María, que ya está inyectando también. Es decir, hay como si yo creo que son 7 ya los proyectos en España que están inyectando biometano en la red de distribución de gas. Por tanto, toda esa energía ya está llegando a los hogares, ya está llegando a todas las familias. Ya cuando se abre el debate de ¿sería posible ver el biometano en las calderas o en las calefacciones o en las cocinas? Bueno, pues lo mismo que se está viendo la electricidad renovable en los radiadores eléctricos o en los torneos eléctricos o en la vitrocerámica, exactamente igual. O sea, no depende, o sea, no es la tecnología la que marca si un uso es renovable o no, es la energía primaria que llega a ese aparato, a esa tecnología, la que marca si es renovable o no. Porque la tecnología y la infraestructura, como nos decías antes, sería la misma, no tendríamos que cambiar absolutamente nada de nuestra casa, por poner el ejemplo de la calefacción de la caldera. Es exactamente la misma. Cuando uno consume electricidad renovable en su casa, ¿cambia el termoeléctrico? No lo cambia. Simplemente la electricidad que compra es o electricidad fósil o electricidad renovable, o la que le llega por el mix de generación que tiene el sistema eléctrico en España. Pues en el caso de las calderas lo mismo. La caldera no es renovable o no renovable, es una caldera y consumirá gas de origen renovable o gas de origen fósil en función del mix de gas que le llegue a su vivienda. Si cuanto más gas de origen renovable se meta, más renovable será el uso de esa caldera. Y lo mismo con la electricidad, cuanto más electricidad renovable llegue a una bomba de calor, más renovable será la bomba de calor. Esos debates de que la descarbonización se tiene que hacer con bombas de calor y vehículos eléctricos, bueno, pues no, porque si la electricidad que le llega a la bomba de calor es de origen fósil, la bomba de calor es un foco de emisión de CO2, porque usa electricidad fósil. Lo que sí es claro, Miguel, hablando de descarbonización, es el papel importante que tiene el biometano para la descarbonización y para la reducción de emisiones, ¿no? Sin duda, el biometano y las infraestructuras gasistas existentes. Hay que recordar que España dispone de más de cerca de 90.000 kilómetros de redes de distribución y transporte en operación, infraestructura ya hecha, dispone de un parque de equipos instalados en las viviendas que han sido los propietarios de la vivienda los que los han instalado. Entonces, lo que tenemos que hacer de forma responsable y como país es conseguir que tanto el sistema eléctrico como el sistema gasista sean renovables en su máxima potencialidad. Y si se puede conseguir 100% de electricidad renovable, fantástico, porque eso cubre el 23% de la energía final que se consume en España, que es electricidad, pero el resto, el 77% restante, no es electricidad. Son combustibles fósiles, son combustibles líquidos, son combustibles sólidos, es el propio gas natural. Entonces, tenemos la obligación de convertir en renovable todos esos usos de la energía. La electricidad, por supuesto, pero con un peso muchísimo más relevante el propio gas natural. Pues aprendiendo sobre biometano hoy aquí en Capital Intereconomía con Redexis, con Miguel Mairata, director de diversificación de negocios en Redexis. Seguiríamos un rato más, pero como no hay tiempo, ya sabes cómo va esto de la radio, hasta cuando quieras venir a contarnos cómo van evolucionando, creciendo y aumentando esos proyectos que estáis llevando a cabo en Redexis sobre el biometano, ya que nos contéis más sobre este gas que pues está ya en nuestras vidas, como nos contabas. Estaremos encantados de venir a contarlo. La verdad es que los tiempos en la radio son cortos. Don Miguel Mairata, me alegra mucho verte. Gracias. Igualmente. Hasta otra. Un abrazo. Gracias. Si ya hacías buenas fotos, imagínate qué podrás hacer ahora con la cámara principal de 48 megapíxeles del iPhone 15 y su teleobjetivo de 2 aumentos. Fotos increíbles. Como increíbles esta super oferta. Un iPhone 15 desde 3 euros al mes si nos traes un iPhone 10 o superior a una tienda Movistar. Y ahorrarás hasta 804 euros. Te mereces un Black Friday mejor. Ven a tu tienda Movistar. Tan, 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 tan. La cuenta online del Santander es tan fácil de abrir que lo puedes hacer desde donde quieras. Santander en digital es Santander. Santander, por ti, los primeros. Consulta condiciones en bancosantander.es. Si quieres hacer un viaje con descuentazo, estás pensando en el Black Friday total de Viajes El Corte Inglés y TUI. Reserva tu viaje de TUI hasta el 27 de noviembre con hasta un 7% de descuento y disfruta al mejor precio de Costa Rica, Perú, Tailandia, Bali o un safari en África. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
En Capital Intereconomía, Empresas con Identidad. ¿Sabías que solo el 18% de las startups españolas han sido fundadas por mujeres? El ecosistema emprendedor tiene como asignatura pendiente incrementar la presencia del talento femenino, sobre todo en posiciones de liderazgo. La proporción 80-20 para hombres y mujeres parece inamovible porque no ha variado en los 10 últimos años. A pesar de ello, las empresas creadas por mujeres fracasan un 27% menos que las de los hombres. Hoy me acompaña Enrique Ayala. Enrique, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenas, Susana. Encantado de estar aquí una vez más. Bueno, y a ver de qué hablamos. Eso. Es interesante. De mujeres y de emprendedoras. Bueno, Enrique Ayala es director de inversiones de Attico Ventures y fundador de Next Gen VC. Oye, ¿qué te parece esta estadística? Muy pocas startups lideradas por mujeres, pero sin embargo, ellas tienen más éxito lanzando, innovando y luego gestionando. Creo que has mencionado el dato del 18%. Yo tenía en mano hace poco, una semana, un estudio que hizo el referente que marcaba el dato del 15,68%, que es un poco más bajo. Depende de qué fuente estemos tratando, pues es un dato u otro. Sin embargo, sí que vemos una tendencia de más emprendedoras que se están lanzando a emprender, pero debe ser esto un trabajo conjunto. Más allá de las universidades que fomenten el emprendimiento, también juegan un papel muy importante los inversores. Es decir, que haya una tendencia clara de inversores que apoyen al emprendimiento femenino. Ahora en España están apareciendo muy buenas iniciativas como son Hers Lab, liderada por Azara Espejo, quien solo apoyan e invierten en emprendedoras debido a la brecha que existe, y otros fondos que están lanzando algunos vehículos de inversión como son Zubi Capital, que solo para emprendedoras. Hay menos startups y empresas lideradas por mujeres, pero sin embargo su índice de supervivencia es mucho mayor. ¿Qué tenemos nosotras que no tengáis vosotros? Bueno, yo creo que esto es un poco generalizar y no debe por qué siempre ser así. Yeah. Existen chicos y chicas de muchas habilidades y una organización totalmente diferente. Sí es cierto que la complementación entre un hombre y una mujer también es muy positiva en un negocio. No debe por qué ser un negocio liderado solo por mujeres o solo por hombres, pero los datos indican que las mujeres están más propensas a iniciar según qué cierto modelo de negocio. A lo que me refiero de esto es que vemos datos que el sector de la moda, por ejemplo, supera el 30% el índice de mujeres quienes han fundado negocios. El de health, que es lo que se conoce como la salud, ese dato ya supera el 20%. Y sí que he visto muchas startups últimamente, y menciono una en específico que se llama WowPlay, que está fundada por una mujer, y en este caso latinoamericana, que es incluso más complicado ver emprendedores latinoamericanos que inician un emprendimiento en España. Pues está habiendo una tendencia de empresas que vienen del sector EdTech y están siendo lideradas por mujeres. ¿Me estás diciendo que los sectores tienen género? ¿Que lo que es educación, salud y moda son más femeninos? Y, por ejemplo, biotecnología o lo que pueda ser marketing digital o temas de movilidad sostenible, ¿todo eso es más de género masculino? Hablamos desde las estadísticas, no desde mi opinión objetiva, pero sí es cierto que hemos visto que compañías de health o de tech, o como bien mencionaba, de moda, estas que han sido lideradas por mujeres han supervivido y han crecido de forma más sostenible a lo largo del tiempo, y quizás pues se deberá a algunas características que deben ser muy importantes. Si nos vamos desde el inicio, llegando a la parte universitaria, nos daremos cuenta que estos grados también suelen estar más cursados que otros en cuanto la tasa de mujeres que lo forman, y es interesante hacer un estudio de ello para ver qué relación existe, pero también es el apoyo, y no debemos de creer, como hombres o también como mujeres,
que solo unos están capacitados para llevar un negocio, sino cualquiera lo puede estar. ¿Cómo se pueden fomentar desde la universidad, desde las escuelas de negocios, pero no sé si desde la administración, la visibilidad de mujeres que sean referentes de esas chicas que en un futuro quizás pues inicien un proyecto de emprendimiento que luego sea disruptivo y solucionador dentro de la sociedad? Este es un tema interesante porque yo soy el primero que quiere fomentar el emprendimiento femenino, pero no únicamente femenino, sino también juvenil. Y creo que está bien crear, apoyar a este segmento que lo tiene un poco más complicado, pero tampoco llevar a cabo muchísimas iniciativas centradas solo para este target, ya que emprender es complicado de por sí. Y yo creo que quien tiene el papel más importante a resistir y a generar este cambio en cuanto a la revolución del emprendimiento es la propia mujer, que son estas las que deben de unirse, y ya lo están haciendo. Hay un grupo de inversión liderado por mujeres llamado Women for STEAM, que estas están formadas por emprendedoras de éxito y también inversoras o personas en cargos directivos, y están centrándose en ir un paso más allá de la inversión en capital, también en cuanto a la parte estratégica de apoyarlas. Y este es el papel que debe jugar la mujer emprendedora, de querer salir a la calle y no creerse inferior en sí misma por el hecho de que la estadística menciona otro dato. Es todo un orgullo ser la minoría, porque te hace destacar mucho mejor. Tú en los eventos que organizas para poner en contacto a empresas que están iniciando su trayectoria, startups junto con inversores, ¿cuál es el perfil de la mujer que te encuentras? ¿Encuentras muchas, pocas? ¿Encuentras hoy más que hace 1 o 2 años? Aquí hay un dato interesante. Más allá de organizar los eventos de NextGen, donde organizamos el último miércoles de cada mes uno de forma presencial en Barcelona e invitamos a 5 startups en cada ocasión a hacer el pitch delante de los más de 40 fondos de inversión que lo conforman. Organizo eventos como TEDx, que son las charlas TED, y siempre ha sido un desafío ir a buscar ponentes femeninas. Y lo fue hasta tal punto que un día me desesperé debido a que teníamos un formulario de inscripción y el 90% o más de las solicitudes que nos llegaban eran mujeres, que hice una publicación en LinkedIn ante la desesperación de ¿dónde están las mujeres? Buscamos este perfil. Sin duda que ha sido la publicación que más interacciones ha recibido mi perfil, más de 2.000, superé el 1.000.000 de repercusión en cuanto a personas que lo habían leído. Fuiste provocador. Sí, y eso fue el hecho de que entre mujeres unas se llamaron a otras, y por eso creo que unidas tienen mucha fuerza y proyectos de muchísimo liderazgo, pero falta el yo puedo por sí solo, lo que comentaba. Es un desafío para nosotros también en NextGen buscar emprendedoras, porque no me gusta generalizar, pero me ha sido complicado, incluso para las charlas TED, buscar mujeres que quieran compartir su historia. Y esto debería ser el motivo, el hecho de compartir casos de éxito para que otros se inspiren. Y aquí tenemos el caso de Goi, que es una startup española de mucho éxito. Tenemos el caso de Canva, que es una startup australiana que a día de hoy todos utilizamos para hacer los diseños para nuestra compañía. Y tenemos el caso particular de una mujer fundadora que sin duda es un caso de éxito y una inspiración para todos, que es la fundadora de Bumble, que ella anteriormente había sido la cofundadora de Tinder y recibió acoso de parte de trabajadores y sus socios en la misma compañía. Y entonces tuvo la idea de lanzar otra empresa llamada Bumble que le hiciese la misma competencia al propio Tinder, y un modelo completamente diferente que se basa en la mujer, quien tiene el control de toda la aplicación y quien gestiona esta misma las citas. Y ahora es un caso que ha inspirado a muchísimas personas
y que son los propios de Tinder quienes han solicitado hacer la compra de Bumble como startup. ¿Pasa lo mismo en otros países fuera de España y más allá de Latinoamérica, en Europa, que hay tan poquita presencia de mujeres, o en Europa se ve más mujeres, o en Estados Unidos? Me gustaría remarcar un tema. Yo creo que cada vez la brecha va a ser más ajustada, en cuanto que habrán más mujeres emprendedoras que van a liderar negocios, y seguro que muy exitosos, y a la vez muchos jóvenes. Y eso es por el motivo de la inteligencia artificial. Es decir, la IA nos permite fortalecer aquellas habilidades o utilizar herramientas como nunca lo habíamos hecho antes, y que nos facilita sobre todo en cuanto a aquella escasez o aquella experiencia que algunos de nosotros no habremos tenido. Ayer, por ejemplo, estaba hablando con el fundador de Maite.ai, Alejandro, que ha creado un chat GPT español para automatizar toda la posición del abogado. Entonces, algunos temas como este en particular, que es el legal, que una emprendedora que podría llegar a ser que no le interese tanto como a un hombre, pues que con el uso de la inteligencia artificial se pueda fortalecer todo esto, y no únicamente para la mujer, sino, como bien me preguntabas, para cualquier género, para cualquier persona, sea de donde sea, y hayas estudiado en una universidad o no. Y por eso yo trato de informarme mucho acerca de la IA, procurar de buscar muchísima información por diferentes sitios, porque si ya era complicado por sí buscar a un fundador que pudiese complementar toda la experiencia que uno tiene, ahora con la IA pues he escuchado hasta de informes que dicen que se podrán crear startups unicornios cuyo valor supera los 1.000 millones de valoración, siendo una única persona el socio y ejecutor de esta. Yo no me lo creo, pero ya veremos. Oye, para terminar, Enric, 3 ideas clave pensando en el ecosistema startupero y también pensando en el inversor y en las startups lideradas por mujeres. Sin duda alguna, el primer factor es el lanzarse en la piscina. Si ya lo haces emprendiendo, ¿por qué no lo debes hacer mostrándote a ti misma? Es una virtud ser mujer y emprendedora, porque te permite destacar muchísimo más, y sin duda alguna que ya está comprobado, como bien decías, por los estudios, que la tasa de éxito es mucho superior, y en Attico Ventures, el vehículo de inversión, es algo que tenemos en cuenta y nos fijamos en la tesis en invertir en startups que haya una mujer como cofundadora. Pues ¿vale? Tomo nota de estos mensajes, y a ver si la próxima vez que hablemos esos porcentajes suben, que se disparen, que es el objetivo. Enric Ayala, un auténtico placer y hasta la próxima. Muchas gracias, Susana, y aquí estaremos. Gracias. Si caminas solo, irás más rápido. Si caminas acompañado, llegarás más lejos. Luna Sevilla es su asesor patrimonial de referencia. Prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros, somos una empresa con amplia experiencia profesional y una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva, y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Si desea más información, visite lunasevilla.es o llámenos al 91 762 3442. 500 castillos, 9 rutas del vino, 40 posadas reales, 8 bienes patrimonio de la humanidad. Nada que se parezca a ti. Turismo Junta de Castilla y León. El riesgo de pobreza y exclusión social afecta a 1 de cada 3 menores en España. En la Fundación La Caixa facilitamos metodologías y recursos a más de 400 entidades sociales para dar oportunidades a quienes más lo necesitan y que puedan desarrollar todo su potencial. Solo es progreso si progresamos todos. Fundación La Caixa. Okay, go. You look at me, I look away, 'cause I know you wanna kiss me, but if you do, we can't erase it. En Capital Intereconomía, empresas con identidad. Don't know if I believe it when you say it. There's so many things that I really wanna say.
11:39 minutos, es el momento de hablar de empresas con identidad. Hoy llevamos a un operador de fibra que está revolucionando la llegada de Internet a la España vaciada. Es Asteo Red Neutra, un nuevo operador mayorista de fibra que ha desarrollado un modelo de negocio realmente innovador en el ámbito rural aquí en España, con un acceso a una red de última generación. Y además nacen con una vocación, un propósito social, esa reducción de la brecha social en los territorios no digitalizados e impulsar la conectividad. Recordemos, actualmente se encuentran desplegando redes de fibra en las comunidades autónomas de Extremadura y Castilla y León, más de 300 municipios en los que están implantados en este 2023. Y hace un par de años, en 2021, y paralelamente, ese mismo ejercicio, entró un fondo luxemburgués que les permitió desarrollar a mayor velocidad el desarrollo de redes en estas dos regiones, y en ellas están. Pedro Abad es el consejero delegado de Asteo Red Neutra. ¿Qué tal, Pedro? Muy buenos días. Buenos días, Manuel. Bueno, antes de nada, ¿cómo comenzó todo? ¿Cuándo se despertó esa vocación o cómo fue ese proceso de analizar, de detectar necesidades de mercado? Pues bueno, la entradilla que has hecho, prácticamente has explicado perfectamente el proyecto y efectivamente faltaría ese punto, ¿no? ¿Cómo conecta esto con la realidad? Y la realidad es que si miramos el mercado español desde un punto de vista de telecomunicaciones, pues es un mercado del que tenemos que estar muy orgullosos, porque hemos conseguido unos avances inimaginables en los últimos años, los últimos 10 años, por ejemplo, que nos han llevado a ser el mercado que lidera en Europa y casi a nivel mundial lo que es la adopción de la fibra óptica y todo lo que ello conlleva. Pero eso tiene una letra pequeña, y la letra pequeña es que, según datos auditados a nivel europeo, en España declaramos ahora coberturas de en torno al 90% de las viviendas con conexión de fibra óptica. Pero si desagregamos el dato, siempre decimos esto, y es, nos vamos al mundo rural y esto ya baja al 65%. Es decir, todavía hoy, siendo el país más avanzado en toda Europa, pues podemos decir que 3 o 4 ciudadanos de cada 10 que viven en el mundo rural no tienen conexión a fibra. Y de ahí surgió la idea del proyecto de Asteo para centrarse exclusivamente en ese mundo ultrarrural que todavía no está atendido. ¿Pertenecías al campo, al sector telecomunicaciones? Sí, yo llevo toda la vida dedicado a este sector, efectivamente. Vosotros implantáis la fibra, no sois operadores de telecomunicaciones, como tal, no sois operadores. Sí, somos una operadora de telecomunicaciones, pero como tú decías en la entradilla, desarrollamos un modelo neutro. ¿Qué quiere decir modelo neutro? Pues sencillamente que nosotros somos el que desarrolla y digamos que activa la infraestructura, pero la comercialización no la desarrollamos nosotros. La hacen las compañías que dan el servicio al usuario final. De esta forma conseguimos dos objetivos. El primero es que la barrera de entrada para esas compañías de telecomunicaciones que quieran dar el servicio, que es esta inversión relevante en la infraestructura. ¿Despejáis el camino? Lo hacemos nosotros, nos encargamos exclusivamente de eso. Y luego tiene una segunda ventaja muy importante, y es que de cara al consumidor, el modelo mayorista lo que garantiza es que va a tener acceso a distintas ofertas comerciales. Es decir, nuestra visión es que ese ciudadano que vive en un pequeñito pueblo de Segovia no solo tenga acceso a la fibra óptica, sino que incluso, y de última generación, como apuntabas en tu entradilla, sino que además puede elegir entre distintas ofertas comerciales, igual que si viviera aquí en el centro de Madrid. Y entonces que esa brecha digital además no esté sesgada con limitaciones de acceso a ofertas comerciales. ¿En cuántos municipios estáis actualmente? Actualmente estamos activos en 329 municipios. 329 municipios que responden a un perfil determinado. ¿Tiene que ser un tamaño concreto? Exactamente, ¿a qué responde ese perfil de cliente o de municipio? Bueno, nosotros lo que buscamos es que la topología de nuestra red acometa el mayor número posible de municipios. La topología de la red es, imaginemos, una red de carreteras. Nuestra red de carreteras es la fibra que desarrollamos interprovincialmente para ir conectando entre sí todos estos municipios. Actualmente tenemos desarrollados unos 1.500 kilómetros de esta fibra interprovincial que nos permite acometer la conexión de todos estos municipios. Visualicemos el municipio A con el B, con el C, con el D, todos ellos conectados entre sí. Y si por el camino nos encontramos que hay una pequeña pedanía que tiene 20 habitantes censados, ejemplo, Bernuy de Coca, municipio de Segovia, una pedanía de Coca, que tiene censados en el año 22, creo que son 16 habitantes, pero que a nosotros nos pillaba
en el trayecto para conectar Coca con, creo que es, el municipio que está a continuación. Bueno, pues hemos hecho una pequeña acometida también, que es una proyección de nuestra red para darle servicio a esos 16 vecinos. Asteo Red Neutra, ya que está, ¿no? Pues hace, en fin, no se queda solo en un municipio concreto, sino que la estrategia es digamos, más englobando más regiones, comarcas. Me has hablado de 329 municipios. ¿El número de hogares con...? Pues en este momento, sí. Disculpa, Manuel, que un matiz a lo que decíamos antes. Nosotros, cuando decimos que somos ultrarrurales, es que realmente vamos a territorios muy rurales. Esto quiere decir que, de media, estamos cubriendo poblaciones que tienen menos de 1.000 habitantes. Y esto en hogares se traduce en 300, 400 hogares, de media. Nosotros actualmente tenemos 120.000 hogares activados dentro de esos 329 municipios que estábamos mencionando, lo cual, si hacemos un cálculo rápido, nos da la visibilidad esta que estamos diciendo, que cubrimos un territorio geográfico muy extenso, por lo que hemos tenido que desarrollar ya 1.500 kilómetros, porque además la orografía del terreno, en Castilla y León, por ejemplo, son municipios con una densidad de población mucho menor, pero que están más próximos entre sí. En Extremadura, esa orografía del terreno y esa particularidad demográfica, los municipios son un poquito más grandes, pero más distantes entre sí. Ese mix lo que hace es que al final son territorios que tienen una carencia de infraestructuras, de tecnología de fibra óptica, y que nosotros con esta solución, primero desarrollando nosotros esa transmisión y segundo con el modelo neutro, estamos empezando a dar ese servicio y a ocupar ese espacio. Pero ¿es rentable, Pedro, ese anejo o pues esa pedanía de Coca en Segovia, aunque pille de paso? Sí. Un municipio de 16 habitantes instalar la fibra. Pues si solo tuviéramos que desarrollar toda esta infraestructura para dar servicio a esos 16 habitantes, sería imposible monetizarlo. Pero dado el modelo que nosotros hacemos, combinando ese esfuerzo de obra civil para conectar todos estos municipios, encontramos la rentabilidad en el conjunto. Y nacisteis hace un par de años, 2021, en ese mismo año, o a los pocos meses, entiendo que entró un fondo luxemburgués. ¿Esto es? CBEF. Eso es, Connecting Europe Broadband Fund. Que además participa en este tipo está inmerso en más proyectos de este tipo en Europa. No sé si se puede decir qué participación tomó en Asteo, cuánta inversión mantuvo en ese 2021 y qué mejoras habéis introducido. Bueno, la participación es mayoritaria. La posición que tomó este fondo es mayoritaria porque su estrategia. Además, una característica que tiene este fondo es que desarrolla proyectos, lo que ellos llaman Greenfield, que son proyectos que empezamos de cero, igual que Asteo, y lo están desarrollando en toda Europa. Y la vocación de este fondo precisamente es ese síntoma social que apuntabas tú en la entradilla, en la que tiene esta motivación de llevar la infraestructura de la fibra óptica al entorno rural en toda Europa. En nuestro caso, el primer proyecto aprobado y financiado con ellos, que es de 100% financiación privada, asciende a 41 millones de euros, que son los que estamos ejecutando en este momento, que además se han visto reforzados por la adjudicación de un programa de ayudas público-privadas que se denomina Único, que en el año 22 fuimos adjudicatarios de las provincias de Segovia y Burgos, y en el año 23, recientemente, hace unos días, la semana pasada, hemos recibido la comunicación de ser provisionalmente, porque está en fase provisional todavía, adjudicatarios para la provincia de Segovia en la edición del 23. Con lo cual, nuestra fase 1 se ve ampliada ahora por estas dos subvenciones públicas. Y estamos ahora analizando lo que es la fase 3, que llamamos internamente, que para seguir supongo ampliando. Que será ampliar, pero de momento os quedáis en Castilla y León y Extremadura. ¿Hay alguna otra comunidad que estratégicamente o que por esa orografía se asemeje o que se adecue más a vuestra experiencia previa en estas regiones? Bueno, nosotros utilizamos mucho para esto el mismo criterio que decíamos antes, de identificar zonas donde no hay infraestructura y estos territorios que requieren no solo del FTTH del municipio, sino muy importantemente también esta infraestructura regional que además nos permita ofrecer otro tipo de servicios. Por ejemplo, estamos visualizando ese ciudadano que vive en estos municipios que estamos describiendo. Pero hago un paréntesis para hablar de tecnología, y es el siguiente salto a nivel tecnológico que estamos abordando en toda Europa y a nivel mundial, es el 5G. Entonces, el 5G se da la singularidad que es una tecnología que se emite vía radio,
Pero esas antenas que van a emitir en señales 5G requieren de conectividad por fibra óptica, que es la única tecnología que soporta los niveles de latencia que van a necesitar los servicios que soporten sobre tecnología 5G. Esto quiere decir que esta infraestructura que desarrollamos a nivel regional tiene muchos objetivos. Uno de ellos es, obviamente, ofrecer este servicio a la ciudadanía, pero otro de ellos también es generar esa infraestructura que permita que la implantación del 5G en el mundo rural no se quede atrás, sino que tengamos la fibra en proximidades de esas antenas para poderlas conectar y de este modo las operadoras que tienen espectro 5G puedan dar sus servicios también en este territorio ultrarrural. O sea, que todo lo que no sea fibra podéis llegar también a través del 5G, pero no sé, entiendo que a lo mejor en Valencia pues las condiciones orográficas son totalmente diferentes, ¿no? Con esa parte de montaña que a lo mejor, bueno, pues hay una inmensidad entre municipio y municipio. De momento, confirmas que os quedáis Castilla y León, Extremadura, de cara a 2024... Estamos evaluando otras zonas, como me preguntabas, que me he ido por otro sitio. Volviendo a tu punto, hay un mapa que elabora el Ministerio y es muy visual. Se llama el mapa de las zonas blancas. Está en distintas tonalidades, en las zonas que hay más cobertura y menos cobertura de fibra. Y es curioso como observar que todo el interior del territorio español es el que mayoritariamente todavía está con ciertas carencias de infraestructura de fibra. Entonces, en Asteo tenemos el foco puesto en estos territorios blancos en los que todavía no hay cobertura de fibra. Dime la verdad, Pedro, ¿barruntasteis la idea de fundar Asteo Red Neutra con la pandemia? O sea, en 2020 quizá llega, digamos, no esa luz, pero sí el convencimiento de decir, oye, esto es una realidad, hay mucha gente que se está yendo a sus pueblos de origen porque pueden teletrabajar, porque pueden tener ciertos servicios, aunque es verdad que faltan muchas cosas. Me gustaría hablar de retos antes de que, nos quedan muy poquitos minutos. ¿Se fraguó en la pandemia? Sería muy oportunista decir que sí, no es cierto, el proyecto nació antes, pero sí que es cierto que la pandemia ha validado el modelo. Es decir, la teoría que nosotros desarrollamos, económicamente demostrada, la pandemia, que ha cambiado muchos de nuestros valores como ciudadanía, pues han reforzado este valor por volver al mundo rural. Y hacíamos una reflexión antes de entrar en antena de la dependencia que tenemos en el mundo urbano del mundo rural, porque lo que hayamos desayunado esta mañana, lo que vayamos a comer hoy, proviene del sector agrario. Entonces se da esa paradoja que llevamos sufriendo el efecto de la despoblación 25 o 30 años, pero sin embargo tenemos esa enorme dependencia del mundo rural, y es en particular del sector agrario, sector ganadero. Y además otro apunte, si me permites, Manuel, y es que nosotros decimos que España es un país rural. Y lo apuntamos en ver un poco cómo está la demografía de la sociedad. Y es decir, en España tenemos censados 8.115 municipios, 8.115, de los cuales más de 50.000 habitantes solo hay 145 ciudades. Y en el extremo opuesto, el 60% de los municipios tienen menos de 1.000 habitantes. Es decir, claramente, por estructura municipal, vivimos en un país rural, donde ha habido una gran masa de población desplazándose al entorno urbano. Afortunadamente, hay una parte de la sociedad que cada vez más ve una oportunidad en el retorno al mundo rural. Definitivamente o temporalmente, por aquello del teletrabajo, ¿no? Que es algo también muy manido en estos días. Pero todo eso es gracias, hoy por hoy, a la tecnología. Y... claro, parece que la pandemia fue como una especie de Big Bang, ¿no? Y como que todo explotó de repente. Es verdad que luego, pues oye, no vamos a decir que se haya pinchado la burbuja, pero digamos que hemos vuelto un poco a la realidad o que se imponen otros cánones, otros tiempos. ¿En qué etapa nos encontramos ahora, Pedro? Dentro de esa implantación de la fibra para reducir la brecha social realmente en España. ¿En qué etapa nos encontramos? ¿Cuánto nos queda? Ya me decías que España es líder en Europa, pero ¿en qué etapa estamos? Pues se estima que deben quedar en torno a como máximo un par de millones de hogares españoles que no estén conectados por fibra. Depende de la fuente, pero entre 1,5 millones y 2 millones podría ser un dato bastante aproximado. Y la dificultad que tienen estos hogares es que están pues recónditamente, difícilmente accesibles. Entonces, proyectos como Asteo son de gran necesidad para intentar dar esa oportunidad de conectividad a un municipio o una pedanía o una pequeña aldea, independientemente de donde esté localizado. Aldeas en las que mucha parte de esa población es mayor y no tiene a lo mejor las habilidades, las capacidades digitales. ¿Esto es una merma para Asteo?
Bueno, en realidad es una oportunidad. De hecho, me pones muy fácil el introducir un tema que me gustaría mencionar, y es que en Asteo, en esta primera fase era poner en marcha la maquinaria y poner, nunca mejor dicho, los bulldozers a trabajar para desplegar la fibra. Pero por otro lado ahora lo que estamos desarrollando es un programa que le llamamos Siembra Futuro Digital, donde lo que pretendemos son dos principales ejes. Uno es fomentar la aparición de más compañías de telecomunicaciones en este mundo rural para ofrecer los servicios apoyándose no solo en la infraestructura de Asteo, sino en las herramientas tecnológicas que ponemos a su disposición. Es decir, hay otra singularidad del mercado español, y es que somos el mercado europeo con mayor número de operadores locales, con un papel, insustituible en esta expansión de la tecnología y en llegar a la ciudadanía con un modelo de cercanía. Pero aún así hay territorios, como puede ser Castilla y León, donde todavía nos falta mucho por hacer. Y un segundo eje que es facilitar la adquisición de hábitos digitales para esa población que todavía pues se ve abocada a esa brecha social, como tú apuntabas. Y esos son los dos nuevos retos que estamos abordando en Asteo. Pues queda mucho por hacer, pero España está en una posición inmejorable en el viejo continente. Bueno, última pregunta, Pedro, ¿sí? La que hacemos siempre a todos los invitados en estas empresas con identidad. Otra empresa con identidad, otro empresario o compañía que admires y que creas que merece la pena que entrevistemos aquí en Capital Intereconomía. Joder, pues yo creo que todo lo que sea dar voz y visión al mundo rural es más que bienvenido y nunca será suficiente. Y a mí me gustaría mencionar a otros colegas que se dedican un poco a la misma misión, pero en el territorio gallego. Y sería la compañía Rede Aberta, que está desarrollando un proyecto igual de ilusionante para llegar a esos concellos gallegos que no tienen conectividad a día de hoy. Pues trataremos de hacer la cadena aquí en Capital Intereconomía. Pedro Abad, consejero delegado de Asteo, Red Neutra. Gracias. Muchísimas gracias, Manuel. Placer. Y que nos vamos, que ponemos el punto y final. Recuerde, mañana volveremos a la misma hora, a las 7, las 6 en Canarias. Hasta entonces, sean felices. Intereconomía. Esto es Capital Intereconomía. La dirección de Radio Intereconomía no se responsabiliza ni comparte necesariamente las opiniones y consejos de sus colaboradores o las realizadas por terceros ajenos a este programa. ¿Quieres estar al día de todo lo que está ocurriendo en el ecosistema cripto? ¿Te interesa el mundo de los activos digitales? No te pierdas My Economy, de lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde en Radio Intereconomía, con Pedro Fontaneda. Radio Intereconomía, la radio de los negocios para estar bien informado. ¿Eres broker? Aunque no lo seas, con Banco de Inversión Global puedes invertir como si lo fueras, porque te ofrecemos una plataforma que pone a tu alcance el análisis de mercados para que puedas hacer trading de productos financieros. Invierte como un profesional con los profesionales de Banco Big. Descubre más en bancobig.es. Banco Big, nos mueven tus valores. Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sirenainvest.com con Y o llámanos al 648 019495. ¿Estás completamente seguro de que la rentabilidad de tus planes de pensiones es la mejor que puedes obtener? Si tu gestor solo te ofrece los planes de su banco, estás perdiendo oportunidades y, lo que es peor, años de rentabilidad para ti. En Velaria Inversores estamos a tu servicio, no al del banco. ¿Preparado para competir invirtiendo en bolsa, acciones, ETFs, opciones o futuros, realizando operaciones de compraventa de forma ficticia? Pon a prueba el inversor que llevas dentro en la primera edición del Intereconomía Trading Game del 29 de noviembre al 17 de diciembre. Más información, bases y condiciones en intereconomía.com/torneo.